Soy Rafael Dávila y hablo para Res Hispánica, más conocido como General Dávila, aunque retirado. Ya saben ustedes además el significado de una de las acepciones de general, que es lo más común. Bueno, pues les habla alguien que lleva ese título de general del ejército español, que esperemos que no sea lo más común. Bueno, hablo hoy para Res Hispánica para presentarles mi último libro. Y digo mi último libro y digo mal, porque es el libro mío y de mis compañeros. Su título lo dice todo, Rafael, de soldado a general. No quiere decir que yo haya llegado de soldado a general. Soldados en el término más amplio somos todos. Es que aquí en este libro han participado desde un cabo de la Legión hasta el general de ejército, la máxima graduación que hay en el ejército español. Quiere decir que un grupo de militares han dado un paso adelante y se han atrevido a hablar de absolutamente de todo, de lo divino y de lo humano, de lo profesional y de lo menos profesional, según mucha gente, con que profesional es absolutamente de todo, porque lo militar siempre de alguna manera roza lo político, le está dando vueltas. Y si no recuerden ustedes el artículo 8.1 de la Constitución española, que habla de la integridad territorial, habla de la soberanía, habla del respeto y el cumplimiento de la Constitución. Quiere decir que todo eso está íntimamente ligado, aparte de sus misiones operativas. Y cosa curiosa, por ejemplo, cuando se discute de todas estas cosas, y está recogido en este libro, que el artículo 8.1 de la Constitución, que son la misión principal, porque figura en la Constitución, de las Fuerzas Armadas, está en el título preliminar. No está en el título dedicado en la Constitución al gobierno. Quiere decir que eso fue una discusión constitucional en su momento, de meter la misión de las Fuerzas Armadas bajo el palio, diríamos, del título dedicado al gobierno o al título preliminar. ¿Qué cosa más curiosa? Al título preliminar, lo cual da margen absolutamente para hablar y discutir desde el punto de vista constitucional y legal. Es una cuestión muy, muy interesante. Bueno, pues en este libro lo he articulado a base de una serie de cuestiones que yo creo que interesan a todo el mundo, en las que se habla, bueno, de estos temas que hoy en día están de moda, como son la guerra, la unidad de España, la ciencia y el arte militar, sus matices diferenciadores, los militares y la política, de eso que hablábamos, la ley de memoria democrática, que nos ha afectado muchísimo. Tengan en cuenta que durante mucho tiempo el ejército ha tenido ese peso o esa losa sobre encima, que veníamos del franquismo, era un ejército franquista. Bueno, por tanto, hay que hablar también de las interpretaciones, porque ha habido muchas interpretaciones, nos han interpretado. Pocas veces hemos hablado, en este libro hablamos, pero nos han interpretado mucho. La enseñanza militar, que ha cambiado radicalmente, para bien o para mal, bajo mi punto de vista y el de algunos de mis compañeros, para mal, pero en fin, ahí se lo dejó. El terrorismo de ETA, eso sí que quedó grabado en el corazón de los militares, como en el corazón de la población española. Hombre, sobre el cambio fundamental del servicio militar obligatorio al profesional que vivimos actualmente, y cómo ahora se desperdiga por todos los lugares de Europa ese servicio militar obligatorio de nuevo. En España ya les anticipo que es absolutamente imposible, pero bueno, de ese es otro tema del que hablamos, y por tanto de la tropa profesional también. ¿Y para qué sirven las Fuerzas Armadas? Porque no está muy claro si somos Fuerzas Armadas o somos una ONG con pistolas, porque hay misiones que nos han encomendado que no son nuestras. El otro día veía yo cómo la Unidad Militar de Emergencias estaba arreglando una tubería para suministrar agua a Ávila. Oye, mire, el tema es grave, pero para eso hay empresas, ¿no? No creo que la Unidad Militar de Emergencia vaya a fundar una unidad militar para eso, que funciona muy bien. Claro, si forman una unidad militar contra la corrupción, algo parecido como la UCO, por fin, a ver quiénes puede con ellos. Miren, los militares, por su disciplina, obediencia, organización y método, siempre lo hacen bien lo que hacen, sean de emergencias o sea el combate de verdad. Pero hay que tener muy claro cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, cómo utilizarlas y no desperdiciar o dispersar recursos. Eso es importante.
hablar de nuestros soldados. Bueno, pues aquí, fíjense, han hablado desde un general de ejército que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa, como es el general Alejandre, teniente general, como es el teniente general César Muro Medallas, que fue jefe de la Unidad Militar de Emergencias, fue jefe el director de la Academia de Infantería, fue comandante general de Melilla, fíjense ustedes, el general Chicharro, fue compañero mío, comandante general de la Infantería de Marina, casi nada, y actualmente presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. El general Díaz Cruz, director general de Emergencias y Protección Civil, además de ser jefe de Estado Mayor conmigo cuando yo mandaba la Legión Española. El general Rossetti, cuya trayectoria es muy importante y muy interesante porque pasa de ser un infante de marina con una gran fama intelectual y como soldado, como guerrero, a estar militar en un partido político como es Vox, que dejó recientemente. Pero no solamente ha hablado gente de tierra, mar y aire, sino también de los cuerpos comunes, como el general como el general Mayandía, general auditor, que nos habla de cómo funciona la justicia militar dentro de las Fuerzas Armadas, que tienen su especialidad, como es evidente, o el general Guiote, general médico, que conoce a la perfección, ha estado en muchas misiones y sabe algo fundamental, que es que no hay nada más importante para el militar que el guerrero que tiene al lado sepa que es alguien que no le va a dejar abandonado, que le van a atender médicamente desde el primer momento, en el momento que haya cualquier problema en el combate. Eso es la moral, eso es algo parecido a ese espíritu, el credo legionario que dice clarísimamente: no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. Ustedes saben lo que significaría ir a cualquier misión o entrar en combate sabiendo que a la mínima te van a abandonar, no te van a curar, no te van a atender, te van a dejar solo. Esto es fundamental, lo explica divinamente el general Guiote. Capitán de navío Ángel Liberal. Miren, no hay nadie en España, ni siquiera en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que sepa sobre Gibraltar lo que el capitán de navío, porque además lo vive y lo escribe a diario en el lugar de los hechos. Lo ve, lo vigila, lo comprueba, absolutamente todo. Muy importante, sobre todo ahora en ese acuerdo, para llegar a un acuerdo, para llegar a un tratado que nos han anunciado a bombo y platillo y que es un sinsentido porque no es absolutamente nada. Bueno, pues también escribe el capitán de navío con nosotros, Ángel Liberal, en una entrevista fantástica. Miren, también he acudido al sacerdote que acompaña siempre a los soldados en cualquier misión o en cualquier momento de su día a día, el pater don Francisco Anistal, coronel capellán, sacerdote, que ha acompañado todo. Yo, miren, es impresionante. Yo, este hombre, cuando terminó su misión en Irak con la Legión, según bajaba de las escalerillas del avión, le puso el gorrillo legionario. Le dije: tú eres legionario de honor. Es un hombre querido. Ha asistido a todas las misiones en las que han participado las tropas españolas. ¿Cómo no? Está también con nosotros el coronel Baños, un hombre adelantado en la comunicación a lo que los militares debían de hacer, que es comunicar, transmitir qué es eso de la milicia y de la cultura de defensa y la cultura militar. Mire, la cultura militar o la cultura de defensa no es asistir a los desfiles. Bueno, además asisten los que ya nos quieren. Nosotros necesitamos que se acerquen los que no nos quieren o nos desconocen. No, la cultura militar es saber la necesidad de defensa y seguridad que tenemos todos, participar en ellas. Ser partícipe no es cuestión solo de los soldados. Lo explica maravillosamente bien el coronel Pedro Baños, que está a diario entre todos nosotros, y ya digo que es un avanzado en el tema de la comunicación militar. Está el coronel de aviación Julio Serrano, un auténtico experto y además muy actual, porque es un experto en algo fundamental, que es el espacio. Toda la guerra hoy se desarrolla y se diseña ahí arriba. Le pregunto cosas curiosas, habla de la luna, y le he preguntado también sobre los ovnis. Es un especialista, pero un auténtico especialista, un técnico de lo que nos ocurre por ahí arriba, de los drones, de los misiles, de la interceptación. No se lo pierdan. ¿Y cómo no tenía que entrar un suboficial? Un suboficial al que conozco muy de cerca, porque fui yo su capitán en su periodo de formación como suboficial en la Academia de Infantería. Mi querido amigo Antonio Guerrero, al que hay una especial relación. Mire, nuestros oficiales son una cosa sensacional.
La clave de nuestro ejército son los suboficiales. Es un trabajo durísimo, dificilísimo, porque está en la proximidad del soldado y en la proximidad del oficial. Es el punto clave de la milicia. Y tenemos unos oficiales que son los mejores del mundo. Por eso he querido traer también a los oficiales al libro. Y como no, a un cabo. En este caso tenía que ser un cabo de la Legión. El cabo Tapia, que es fantástico. Fíjense qué historia. Su padre era de la escala de la Legión, aquella que se cargaron, todavía no sabemos por qué. Un cabo, su padre llegó a comandante de la escala legionaria. 4 hermanos, 4 hijos de ese comandante. 4 en la Legión, los 4. Yo a su madre, después de conocer esta vida, la hice legionaria de honor. Dije, el marido y 4 hijos legionarios, la auténtica legionario es usted, señora. Bueno, todas estas historias están recogidas en este libro, pero no, de aquí se habla de todo esto, de tanta actualidad política y militar, de la guerra y de la guerra que tenemos aquí, de la guerra interna y de la guerra externa. Todo esto es lo que les ofrezco en este libro con toda humildad, por supuesto. No es que hablen los militares, hablan unos cuantos militares, pero creo que son todos muy significativos. Y como no, en este grupo de amigos que es Res Hispánica, a las que yo respeto muchísimo y además me siento verdaderamente, no creo que tenga yo la capacidad para estar entre un grupo de amigos con tanta sabiduría y buen hacer como el vuestro. Gracias por darme esta oportunidad y repito, os ofrezco este libro. Yo creo que es una primicia en el mundo militar español, que los militares españoles, desde soldado a general, hayan dado ese paso al frente y hayan dicho que nos preguntan, contestamos. Y en este caso ha sido el general Dávila el que ha preguntado. Y, curioso, ninguno a los que he llamado me ha dicho en ningún momento que no. Todos han aceptado inmediatamente. No les doy más relata. Muchas gracias por su atención.